Hola amigos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Soy Ibrahim Nasser una vez más junto a ustedes. Y en esta oportunidad para cumplir un compromiso que hice en la transmisión de la semana pasada, ¿se recuerdan? Para ustedes que les dije que luego de haber ampliado un poco el laboratorio y a la hora de instalar el oscilador disciplinado por GPS se lo iba a mostrar. Bien, aquí lo tengo. Es el modelo BG7TBL Bravo Golf séptimo Tango Bravo Lima para los radioaficionados, y que en realidad es muy simple de usar. Entrega una señal fija de 1 pulso por segundo, 1 Hz, pero exacto. Tiene una salida de 10 MHz, maravilloso para poder medir los frecuencímetros, los contadores. La entrada de la antena, que a través de un conector SMA normal. Y una entrada de alimentación, se alimenta de DC desde 11.7 a 12.9 voltios y nada más. Tiene 3 LED de alarma, GPS lock, RAN y un puerto RS232 para comunicación vía NEMA, creo yo. Entiendo que así es, nunca lo he hecho en realidad. Y por el otro lado tenemos un display que me marca el tiempo en UTC y la frecuencia de reloj de la salida de 10 MHz. Queridos amigos, bueno, y aquí está la antenita también, pero los quiero invitar a verlo más de cerca. Si estás interesado en este tema y si te interesa, como os digo siempre, te invito. Vamos. Muy bien, queridos amigos, es un equipo muy simple de usar. Tal vez la gracia está en ver cómo funciona. Tal vez creo que por ahí puede ser más interesante. Porque cómo utilizarlo es muy simple. Simplemente se alimenta, se le conecta a la antena GPS. Hay que esperar a lo menos una media hora, por temas que vamos a ver un ratito más. Y tenemos las salidas que nos indica acá. Una salida de 10 MHz y una salida de 1 PPS, 1 pulso por segundo. Pulsos cuadrados. Tiene una comunicación RS232, en donde están las... A ver, lo voy a mostrar en la otra cámara. Yo creo que por aquí se puede ver mejor. Aquí está la entrada de alimentación, DC de 11.7 a 12.9 voltios, máximo 15 watts, más o menos con más en el pin central. Las salidas, la salida de 10 MHz y la salida de 1 pulso por segundo. Luego tenemos la interfaz de RS232, en donde nos indica qué es cada uno de sus pins. Pin 2 transmisión, pin 5 GND, pin 4 recepción y el P8 1 pulso por segundo. ¿Qué más tenemos? Los LED de alarma, GPS lock, en el caso de que esté enganchado con los GPS, y RAN que está corriendo. Y por el otro lado, lo único que tenemos es el display, en donde me indica, como ya lo vamos a ver luego, una vez que esté funcionando, el tiempo UTC, el reloj, digamos, y la frecuencia del pulso que está saliendo por la salida de los 10 MHz. Eso es todo respecto al equipo. Y respecto a la antenita, que es la que va acá, ¿cierto? Con conector SMA normal, ahí lo tenemos. Ahí está con su pin central, yo creo que ahí se está viendo, y en la cámara no lo sé, me parece. Pero bueno, y la antena tiene aquí atrás, es una antena magnética, ¿está? Para colocarla fuera en el techo, en alguna parte del exterior, GPS antena, que trabaja en la frecuencia de 1575.42 MHz, es decir, 1.5 GB, y que acepta voltaje entre 2.5 y 5 voltios. Por la descripción del equipo, cuando lo compré, decía que utilizaba pulsos de 3,3 voltios, por lo tanto estaríamos perfectos con lo que es antena. A ver, vamos a ver las características en la web. Bien, aquí tenemos las principales características, las busqué de la página que tiene el proveedor de AliExpress, que dice que un GPS DO, reloj, GPS 10 MB con pantalla LCD, mensaje, frecuencia, oscilador ordenado. Nombre, oscilador ordenado LCD GPS. Potencia de 11.7 a 12.9 volts, menor a 15 watts, menor o igual a 15 watts. Eso es su consumo, que es lo que ya vimos que tenía. Aquí está. Antena GPS Power DC 3.3 voltios, 50 mA. Y la antena es ya lo vimos, ¿cierto? De 2.7 a 5, por lo tanto estamos perfectos. Salida de 10 MHz, onda sinusoidal, 1 volt de RMS, entre 10 y 15 dBm app, onda cuadrada de entre 3.3 y 4.7 volt peak to peak. Salida de RS232, señal GPS NMEA, se lo dije. Yo siempre, sospeché que ese era el protocolo, nunca lo he utilizado, este puerto RS232.
no se me ha dado, no he tenido la necesidad. Bueno, usted sabe lo que es NMEA, ¿no? Es un protocolo. Es un protocolo creado por la Marina, por la Marina en Estados Unidos. De hecho, eso significa National Marine Electronic Association, Asociación de Electrónicos de la Marina Nacional, bueno, americana. Y es un protocolo que fue diseñado por ellos hace muchísimos años atrás, ha tenido varias actualizaciones y que fue justamente hecho para poder sincronizar comunicaciones de rango amplio. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado que nada que ver, y vamos, cuando veamos la parte teórica tal vez volvamos a ese tema. Dice que la precisión de SX de segundo orden de amplitud y el tamaño. Lista el paquete, y nada más, y es todo lo que dice. Este equipo, cuando lo adquirí, nunca trajo un manual de servicio ni nada, llegó tal cual. Es un equipo relativamente liviano, ahí está en gramos, no sé si eso se alcanzará a ver, son 640 gramos, es un equipo relativamente livianito, pesa un poquito más de medio kilo, 640 gramos. Y bien, ¿cuál era mi urgencia de grabar este video? Es que esta antena tiene que ir en el exterior y ha llegado el minuto de instalarlo acá en el laboratorio. Entonces este equipo lo quiero dejar acá, esta antena va a quedar afuera y no quiero que después, cuando veamos otro video en donde utilicemos la señal patrón que vamos a obtener desde acá, empiecen, pucha, profe, nunca nos mostró el instrumento. Por dentro no es otra cosa que un horno de cristal que está obviamente oscilando, entregando la frecuencia de los 10 MHz, pero la gracia es que esa oscilación de 10 MHz está controlada por la señal de GPS, está disciplinada, está corregida por la señal de GPS. Y eso hace que si el oscilador se tiende a escapar de su frecuencia, el GPS dice momentito, pum, y lo mantiene en los 10 GHz. Hoy en día estamos hablando de que cada satélite tiene 3 a 4 relojes atómicos, ¿cierto? Y que a lo menos este equipo debe captar 4 satélites para poder tener los órdenes de magnitud y la precisión está calculada en 50 nanosegundos, es la precisión que uno espera obtener a través de una señal de satélite. Sin embargo, esos 50 nanosegundos depende de la calidad del receptor GPS, ¿ok? Se supone que esto debería tener una calidad relativamente. Vamos a ver si lo podemos abrir para que lo podamos ver con qué nos encontramos interior, ¿le parece? Primero vamos a abrir la parte frontal, en donde debiese estar obviamente solo el display. Recuerden que, como ya les he dicho, estoy aún sin tierra en el laboratorio, por lo tanto lo vamos a ver de lejitos. Se lo voy a mostrar de lejitos porque no quiero tocar nada de la circuitería por estar sin mi sistema de tierra. Ahí está. ¿Qué vamos a abrir? Vamos a tratar de abrir este otro lado. Ahí me igualé. Y la carpeta antiestática la vamos a dejar unida a la tierra de él mismo. Ahí tengo los 4 tornillitos. Denme un segundo, por favor. Vamos a sacar la parte trasera, en donde están los conectores, para ver si podemos ver el horno del oscilador controlado por cristal de cuarzo, pero ordenado, disciplinado, 1, 2, 3, 4, disciplinado por, acá está, ahí salió perfecto, qué bueno, no tuve que sacar. Veamos. Y es justamente lo que yo esperaba tener y no es otra cosa que lo que les comenté que podíamos encontrarnos. Como pueden ver, el interior es pero muy simple. Están los conectores BNC, el conector del RC232 de energía, un par de condensadores, el terminal el cable, ¿cierto?, de antena que llega a la placa, y eso es todo. Y tiene el horno, el oscilador controlado por cristal y obviamente disciplinado a través de la señal GPS. Y ahí hay un circuito enterado que yo me imagino que debe ser el regulador de tensión, no lo sé, lo vamos a ver en unos minutos. Part number 72345, frecuencia 10.0000000 MHz. Serial number, número de serie, y la date code, la fecha 1243, semana 43 de 2012 será.
No lo sé, medio viejito. Y acá está solamente lo que es display. Solamente lo que es el control del display. Y nada más, eso es todo. Como ustedes pueden ver, es muy, pero muy simple como equipo. LT10, claro, es un LT1963A, que es como un 7805, pero que es más preciso, que trabaja solo entre 7 y 12 volts de entrada. Así que efectivamente ese es su regulador de entrada. Y eso es todo. Así que, queridos amigos, ahora lo voy a tapar y la idea es que voy a ir a colocar la antena afuera para poder echarlo a andar. Y el tema está en que cuando lo inicie, tiene que pasar por lo menos media hora para que sus lecturas, para que sus señales de salida tengan una exactitud adecuada a lo que, o cercana a lo que esperamos. Por lo menos media hora. Como todos los equipos GPS. Se han dado cuenta que los GPS, los Garmin, por ejemplo, dicen en su manual que cuando tú apagas el equipo, te desplazas más de no sé cuánto, ya no lo recuerdo, pero dicen ahí 30, 60 kilómetros, algo así, y lo vuelves a encender, tienes que tener encendido por lo menos una media hora. Y es justamente por lo mismo, porque hay que volver a sincronizar todo el sistema. Recuerden que estamos utilizando a lo menos 4 satélites y que cada satélite tiene a su vez 3 o 4 relojes atómicos. Y esos relojes atómicos están sincronizados entre ellos. Y los satélites están enviando un pulso por segundo. Pero él recibe 4 pulsos cada segundo, uno correspondiente a cada satélite, y por lo tanto ahí tiene que hacer la media. En realidad tiene que pasar un tiempo para que las señales estén realmente estabilizadas y ojalá podamos obtener esa precisión de 50 nanosegundos. Así que ese es mi apuro. En realidad mi apuro es ir a colocar esa antena afuera, que no lo quería hacer hasta no mostrársela. Voy a armar el equipo ahora y regreso luego una vez que tengamos la antena afuera. ¿Les parece? Que estén bien. No se me vayan. Bien, querido amigo, aquí estamos en la parte de atrás del laboratorio. Acá tenemos cielos absolutamente despejados. Esta es una zona privilegiada para el tema de telecomunicaciones, así es que no deberíamos tener ningún problema. Vamos a dejarlo por mientras, porque ahí se está secando la torre que vamos a colocar acá, para colocar todo nuestro sistema de telecomunicaciones, de prueba me refiero. ¿Ok? Así es que eso, vamos adentro ahora. Entonces vamos a colocar el conector aquí, acá, y vamos a conectar la energía y partimos. GPSDO, UTC, y ahí está comenzando a sincronizarse. Bien, lo vamos a dejar ahí. Mira, el frecuenciómetro está bastante bien. El Víctor, el que habíamos visto el otro día, ¿se recuerdan? 10.000, pero acá me dice que no. No, esto hay que esperar. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejar eso ahí para poder tenerlo. A ver, amigos. Ahora sí, un poco más relajado. Ya que están dando eso. Ahora tengo otro problema. El otro problema es que lo conecté a la línea eléctrica del laboratorio. Y tal como ustedes saben, cada vez que me voy dejo el laboratorio completo sin energía. Por lo tanto, cada vez que llegue voy a tener que esperar un buen tiempo para ajustarlo. Creo que lo voy a sacar de ahí, pero no lo voy a hacer ahora. Ahora en realidad mi apuro era instalarlo, porque ya viene anunciada lluvia nuevamente. Pero lo voy a alimentar desde el rack del teatro para que no pierda la energía nunca o casi nunca. Porque para evitarme eso de tener que esperar tanto rato para que se estabilice la exactitud de la frecuencia. Pero conversar un poco, porque varios colegas en el grupo, varios de nuestros amigos del grupo, me di cuenta que no conocían el GPS-DO por las consultas que me hicieron y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata para que todos hablemos el mismo idioma. Principalmente porque seguramente lo vamos a utilizar bastante cuando hagamos más capítulos de nuestra lista de reproducción de RF o un reloj atómico. Suena así como el hombre nuclear. Suena como Hiroshima, pero en realidad no tiene nada que ver, es muy simple. Y es porque se basa en vibraciones moleculares, eso es todo, de moléculas, de átomos, atómicos, viene de átomo. Pero bien,
¿Por qué? ¿De dónde nace esto? Todos ustedes saben, ¿cierto?, que el tema de medir el tiempo ha sido un tema durante muchísimos años, miles de años. Y obviamente todos conocemos, ¿cierto?, los típicos relojes antiguos, los pendulares, en que el péndulo está ¿cierto?, marcando segundo a segundo. Pero es un tema mecánico y obviamente, si bien es cierto, hay una exactitud bastante buena para ver la hora, en realidad la precisión a nivel electrónico es pésima. Hubo varios intentos mecánicos por tratar de estabilizar esos segundos, polarizándolo, en fin, colocándole corriente. Sin embargo, el primer reloj con una exactitud decente, así es decir, este reloj es exacto, fue un reloj atómico. Y este reloj atómico nace más o menos en el año 50 y tanto, porque en el 67 fue con cesio. En los 50 y tanto, creo que 57, sí que no estoy, pero en realidad da lo mismo. Pero sé que en los años 50, en un instituto que es el NPL, National Physical Laboratory, y estos gallos hicieron un experimento con un Maser, que se llama Maser, así como Nasser, pero con M de mamá, Mike, Alfa, Sierra, Eco Romeo, Maser. ¿Y qué es lo que es un Maser? Un Maser es un amplificador de microondas, Microwave Amplifier, por simulación de radiación. ¿Qué tiene que ver todo esto? De hidrógeno. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo nace con el tema de los relojes? ¿Qué tiene que ver con el tiempo? Todos sabemos, ¿cierto?, que las moléculas, los átomos, cuando se unen en grupos, forman moléculas, ¿cierto? Entonces tenemos moléculas de distintos materiales. Bien, al margen de cuál sea el material, que en este caso fue el hidrógeno, esas moléculas en estado natural o en ciertos estados de temperatura, en fin, tienen un cierto movimiento, ¿no? Ahí se están moviendo las moléculas. Aquí están, moviéndose. Y un gallo que no sé quién es, sí sé, pero no me acuerdo cómo se llama, que en el fondo es lo mismo de que no saber, ahí se está moviendo. Se dieron cuenta de que si yo tenía aquí una antenita con radiación eléctrica, si yo lo acercaba al átomo, las moléculas, los átomos de esa molécula se comenzaban a mover muy rápidamente y a una velocidad definida. Si yo la alejaba, la molécula se seguía moviendo, los átomos se seguían moviendo, pero si yo volvía a acercar la antena, volvía a tener esa frecuencia, ese movimiento. Bien. Entonces, el gran avance fue que se dieron cuenta de que esas vibraciones que tenían esas moléculas cuando yo le acercaba a un campo radioactivo o radioeléctrico en realidad, era constante. Por lo tanto, si era constante y no variaba en el tiempo, obviamente podía tener una base de tiempos. Ahí. En el año 1967, ¿por qué me acuerdo? Porque ese año nací yo. Crearon un reloj atómico, pero cambiaron el elemento, ya no era hidrógeno, ahora era cesio. Y más que cesio, era un isótopo de cesio, el isótopo cesio 133. ¿Qué es lo que es un isótopo? Todos sabemos ya por el curso de electrónica, ¿cierto?, lo que es un átomo, ¿cierto? Un átomo tiene un núcleo y una envoltura. Y por defecto los átomos son neutros, ¿cierto? Es decir, si en el núcleo hay 10 protones positivos, en los envoltorios, en los orbitales, ¿cierto?, también deben haber 10 electrones, porque no hay un átomo en estado natural es neutro, ¿cierto? Y si le falta un electrón o le sobra un electrón, pasa a ser un ion, ¿cierto? Eso lo sabemos. Bien. Pero ¿qué es lo que es un isótopo? Un isótopo no tiene nada que ver con los electrones, tiene que ver solo con el núcleo. En el núcleo tenemos protones y neutrones, ¿cierto? Protones carga positiva y neutrones sin carga, ¿cierto? Carga cero. Bien, ahora, normalmente cada elemento
tiene en su núcleo un número de protones determinado, ¿ok? Que puede ser igual o no a la cantidad de protones. Normalmente sí. Es decir, si hay 10 protones deberían haber 10 neutrones. Pero pueden haber dos átomos de un mismo elemento en que uno, si bien es cierto, ambos tienen 10 protones, uno tiene 10 neutrones y el otro 5 nomás. Por lo tanto, ahí el número atómico es el mismo, 10 protones. Pero el peso atómico es distinto, porque este tiene más masa que este, porque este tiene menos neutrones, ¿se entiende? Bien, estos son isótopos. Vea, eso es una clase de química así a la rápida. ¿Cuál es el asunto? Que estos gallos se dieron cuenta de que el isótopo de cesio 133, ¿y por qué me acuerdo 133? Porque aquí en Chile el número de carabineros, 133, la policía. Bueno, eran muy estables, muy estables. Su vibración, tan estable que se podía presumir que su error en el tiempo sería de 1 segundo cada 32 millones de años. Millones de años. 1 segundo cada 32 millones de años. Ahora, también se estableció que el número de vibraciones que tenía estos isótopos de cesio al ser impactados por una radiación era algo así como de 9.19 gigas, no recuerdo bien, ciclos por segundo. Hay un número que es exacto, que está calculado. Lo voy a dejar aquí en el video, una que lo busque bien, no sé si en la... no, pero es que no lo tengo. No lo tengo en el computador. En realidad no tiene ninguna importancia. Pero creo que son 9,19 gigas, 9,19 millones y un número exacto de ciclos que se contienen en 1 segundo. Por lo tanto, es hertz. Bien. Entonces, ¿para qué hacer todo esto? ¿Cuál es ese afán de poder tener 1 segundo o una unidad de medida tan precisas? Es porque, obviamente para ver la hora no es, porque más o menos un par de segundos da exactamente lo mismo, pero hay ciertas aplicaciones en que tener una base de tiempo en electrónica, en telecomunicaciones, es fundamental. Como por ejemplo las comunicaciones, principalmente aquellas comunicaciones en que su fuente de modulación está basada en el tiempo, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo puedo sincronizar dos equipos que están distantes? Única y exclusivamente teniendo una base de tiempo que sea muy precisa y que sea estándar, que sea común para ambas. De ahí que nacen estos relojes atómicos. Después en París hicieron otro con otro material. ¿Cómo se llama este material? Ay, se me fue, es bromo. No es bromo. Rubidio. De rubidio, uno que está en París. 52 millones de años. 1 segundo cada 52 millones de años. Imagínense. Incluso ya ahora son normales 1.370 millones de años. Creo que fue la última información que leí, creo, en Wikipedia hace no sé cuánto tiempo atrás. Que esa era la precisión actual. 1 segundo en 1.370 millones de años, la precisión, imagínense. Espectacular, pero ya me perdí. ¿Para qué quería tan exacto? Chuta, ya me perdí. ¿Para qué era tan exacto? Bueno, en el tema de las comunicaciones, tal como le decía, para poder sincronizar. El tema, por ejemplo, de la astronomía, radioastronomía, para los relojes maestros de los mismos GPS, aunque ya quiero llegar a eso, no me quiero explicar. Los sistemas LORAN C. Los sistemas LORAN, bueno, yo imagino que muchos de ustedes lo conocen, que también es una suerte de protocolo para comunicaciones a grande distancia, para navegaciones muy largas. De hecho, los cohetes utilizaban algún tipo de sistema LORAN. El más nuevo, la última actualización, hasta donde entiendo, el LORAN C. Ya también después lo dejé de estudiar. No sé si habrá una nueva actualización de los sistemas LORAN. Y LORAN lo único que significa es Low Range Navigation, navegación de rango amplio. Por lo tanto, era un sistema basado en eso.
¿Cómo poder situar un receptor basado en 2 o 3 estaciones? No en 2, en 3 estaciones de radio a lo menos. Sistema en el fondo era como un GPS antiguo. Bien. Dije 1370, no, me equivoqué, son cada 3.700 millones de años, que era la última precisión que yo vi, que estaba en Wikipedia, pero vuelvo a insistir, es solo Wikipedia, no he leído ningún paper. Pero eso era 3.700 millones de años, un segundo a cada 3.700 millones de años. ¿Ustedes entienden esa precisión? Es decir, si pudiésemos haber medido qué hora había cuando cayó el meteorito que hizo desaparecer a los dinosaurios y que después vino la época de la era del hielo y todos esos desastres, podríamos saber a qué hora fue, con error de un segundo. Ahora, esos errores de un segundo pesan hasta en la actualidad. Ustedes saben que hay 2 tipos de tiempo, el ATI y el UTC. El UTC, ¿cierto?, es el Universal Time Coordinate, o un tiempo universal coordinado, ¿cierto?, que está basado principalmente en la observación astronómica, pero que está controlado por los relojes atómicos. Pero también está la ATI. El ATI, que es el Atomic Time International, ¿o no? Sí, eso es. Atomic Time International. Tiempo atómico internacional. ¿Cuál es la diferencia? En que el ATI, como está referenciado sobre el movimiento molecular, no tiene, en teoría, no tiene desfase, no hay una falta de sincronización. No tiene fase. Su error es extremadamente mínimo. Estamos hablando de un segundo, ¿cierto?, cada 3.700 millones de años, y que eso es una tontera. Sin embargo, el UTC sí tiene una imprecisión de un segundo cada 600 años. Perdón, una hora cada 600 años. En realidad, la fórmula exacta del error del UTC es de 31 segundos partido por siglo al cuadrado. Esa es la fórmula exacta del error al que me estoy refiriendo. Entonces, había varios países en que estaba Francia, Estados Unidos, Italia, y no recuerdo cuál es más, que proponían a la unidad internacional, a la sociedad de científicos internacional, que se retrasasen o se adelantasen los relojes 1 hora cada 600 años. 1 hora cada 600 años. Se opuso China y Gran Bretaña, si es que mal no recuerdo. Y después hubo otra moción en que decía, bueno, cuando el tiempo de fase supere la media hora, ahí retrasemos los relojes 1 hora, en fin. Hasta donde supe, nunca se llegó a acuerdo, y eso sigue tal cual. Tenemos un error efectivamente de 1 hora cada 600 años, pero eso es un segundo cada no sé cuánto tiempo. Por lo tanto, efectivamente, no todos los minutos de nuestra era viviente, digamos, son todos iguales. Hay vamos a vivir más de algún minuto en que tiene 61 segundos. Y eso es por algunas pequeñas desviaciones que tienen el eje gravitacional, en donde va girando nuestro planeta alrededor del Sol, y los movimientos de rotación y de traslación. Hay ahí un pequeño desfase. Y ese pequeño desfase se denomina segundo intercalar, si es que mal no recuerdo. Intercalar. Yo no soy un experto en el tema, le estoy comentando a ustedes lo que yo sé. Buah. Dicho aquello, como digo siempre, si yo quisiese tener aquí en mi laboratorio una fuente precisa de tiempo, ¿cierto? Podría comprarme un reloj atómico y tenerlo acá. Sin embargo, hay otro que es bastante más lógico de hacer, y que es tener un oscilador disciplinado por GPS, que es lo que estamos viendo en este capítulo. Mira, ya está en 10 megas bastante precisos. 10.02, 10.2 mis acá. Bien. Pero no nos perdamos de lo que estamos conversando. ¿Cuál es el asunto? Que en la Tierra, en el planeta Tierra, hay varios países, hay muchísimos relojes atómicos, ¿ok? Muchos. Cada país tiene más de uno. Y que están situados en distintas partes de la Tierra. Y que, si bien es cierto,
son individuales y cada una de estos relojes individuales tienen una alta precisión, hay una gran gracia, y es que los satélites reciben las señales de estos relojes atómicos y reciben la señal de varios relojes atómicos, pero a su vez cada satélite tiene entre 3 y 4 relojes atómicos él, y a su vez los satélites están comunicados entre ellos. Por lo tanto, hay una sincronización de una cantidad importante de relojes atómicos que se van sincronizando unos con otros. Por lo tanto, si yo tengo un oscilador que es muy estable, que es muy preciso, imagínense que tenga 2, que tenga 3, que tenga 10, que tenga 500 y que pueda promediar sus exactitudes, logra una exactitud muchísimo mayor. Por eso es que el ATI o el Atomic Time International es muy, pero muy preciso, que es mucho más preciso aún que el UTC. Bien. Los satélites, queridos amigos, envían a la Tierra, cada uno de ellos, un pulso por segundo, exacto. Que esa exactitud la sacan obviamente a raíz de esto, de este promedio, ¿cierto?, de todas las lecturas y de todo el tratamiento que le hace a estas señales que obtiene de los relojes atómicos. Y envían a la Tierra un pulso por segundo. Si yo tengo un receptor GPS, como el que tengo ahí, y ese receptor me recibe a lo menos 4 satélites, a lo menos 4, puedo tener ubicación y tiempo con una precisión extraordinaria. Obviamente va a depender de la calidad del receptor GPS, pero por malo que sean, créanme que va a ser muchísimo más estable que cualquiera de los equipos que yo pudiese tener aquí en mi laboratorio, más aún a nivel de joven. Por lo tanto, si yo tengo una antenita, la tengo afuerita, la tengo bien ajustadita y me es capaz de recibir la señal de 9, 10, 15 satélites, maravilloso, porque cada satélite tiene entre 3 y 4 relojes atómicos, y entre ellos están sincronizados. Por lo tanto, ese segundo que recibo es más exacto, y al ser más exacto tengo una base de tiempo que es extremadamente estable. Y al tener esa base de un segundo extremadamente estable, puedo controlar un oscilador que yo puedo crear. Entonces lo que hace esa máquina no es otra cosa que tener un oscilador, ¿cierto?, de 10 MHz con un cristal de cuarzo, pero que está siendo corregido por este pulso que le está llegando desde el satélite. De ahí la importancia. Se ve afectado igual, pero mucho menor que cualquier oscilador por problemas como de temperatura, presión, altitud y cuánta cuestión hay. E indudablemente cada factor físico afecta a cualquier fenómeno físico a su vez, ¿cierto? Toda acción tiene una reacción, digamos, pero el tema va en que un ser humano común y corriente, no la forma más precisa que tiene de poder obtener, o la forma más fácil que tiene de poder obtener una base de tiempo bastante precisa, es utilizando un GPS-DO, o un oscilador disciplinado por GPS, que en el fondo es un oscilador local, ¿cierto?, pero que está sincronizado con esto, con estas señales que llegan desde el satélite. Por eso es que los GPS-DO atrás traen 2 salidas, una de 10 MHz, que es del propio generador, oscilador interno del horno, ¿cierto?, y otra salida que tiene un pulso por segundo, que en el fondo nos está replicando la señal que recibe de los satélites. Bien. Ahora, ¿para qué quiero tener una señal yo aquí en el laboratorio tan exacta? Digamos, ¿qué gano con eso? Varias cosas. Uno, poder comparar, ¿cierto? Cuando tengamos andando esto súper bien y todo el asunto, vamos a poder ver la precisión que tienen, por ejemplo, los generadores de funciones, ¿cierto? Vamos a poder medir aquí, generar 10 megas, tengo mi base de tiempo de 10 megas, la puedo comparar en el osciloscopio. Si me dedico a las telecomunicaciones a través de transmisión de datos por tiempo, lo voy a poder hacer sin problema, porque ahí tengo la fuente que es universal, que es la que utilizan las compañías telefónicas, por ejemplo, todo lo que es la transmisión de datos a través de LTE, 3G, 4G, en fin, todas las estaciones necesitan estar sincronizadas unas con otras. Sin tener una sincronización precisa en el tiempo es imposible la transmisión. Y para eso utilizan justamente las señales de los satélites. No tienen un reloj atómico cada una de las estaciones,
sino que lo que tiene un receptor satelital en donde por ahí se utiliza, ¿cierto?, el tiempo, y con eso se sincronizan sus relojes. Es eso. Entonces, este GPS DO en mi laboratorio no es otra cosa que un instrumento más. Es así como tenemos, ¿cierto? Se recuerdan que yo les mostraba siempre esta cajita con la que la usamos un montón de veces, en donde aquí yo tenía 7 volts precisos, 7,5, 5, 2 voltios precisos, y que en realidad lo dejamos usar cuando nos llegó el calibrador de procesos, ¿se recuerdan? Bueno, ahí yo tenía, se supone, o con un cierto nivel de exactitud, algunos voltajes, algunas corrientes, algunos valores de resistencia bastante precisos, que nos servía para poder ver si los instrumentos estaban dando buena lectura o no. Perfecto. Pero el calibrador de procesos no entrega tiempos, y ese tiempo lo tenemos ahora con una exactitud extraordinaria espero que tener la exactitud de 50 nanosegundos a través de este equipo. Queridos amigos, eso es. Ahora lo que les quiero mostrar es que yo no sé cuánto tiempo ya ha estado esto funcionando. Vamos a hacer el cambio de cámara y aquí nos dice que tengo 10.0000.0156 Hz. Y el Víctor me dice que tengo 10.12345. Ay, aquí hay un error. Este debería estar en 0. ¿Ok? Este debería estar en 0 porque está en la centena. Porque este llega a los 10 MHz, pero me está ocupando solamente 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos y medio. Ay, qué lástima. Claro, porque es de 10 megas. 10.123.123. Es decir, tengo un error de 20 Hz acá. 20 Hz. Y esto está en punto 0. La señal está entrando por acá. Por lo tanto, mira, ahí atenué la señal por 1. Aquí hay un error. Pequeño error, pero error al fin. Y en AC. Pequeño error, pero error al fin. Error al fin, digo, perdón. Así es que esto debería estar en 0 pegado. Porque además le falta un dígito más para llegar al 0, digamos. A los 10 millones. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Claro, falta un 0. Falta un 0. Es decir, ese 2 en realidad podría ser hasta 20. 19. 19 pasado 20. Claro, si este fuera 21, 20, no, pues si fuera 25 pasaría 3. No, hasta 19. Eso. Hay un pequeño error en mi frecuencímetro. Otra cosa que es súper importante y que se me escapó, poder tener una fuente precisa de frecuencia, es ver cómo andan los osciladores, por ejemplo, del equipo de radio, especialmente cuando trabajamos ahí en las bandas laterales, en AM, en que se escucha así, oye, te estoy transmitiendo a los 5.150. ¿Cierto? Pero tú le ajustas un poco tu VCO interno y ahí llegamos a la onda normal. Aquí, querido colega, hablándole desde Coyhaique, Charlie Alfa Delta, QR Abraham, QRZ Terra Firma. Ahí se escucha bien, ¿cierto? Claro, con una calidad de audio pésimo, pero se escucha bien. Entonces, para poder tener, ojalá, nuestros equipos de radio ajustados, pero precisos a la frecuencia de operación, obviamente la idea es que cuando yo tengo mi compensador de frecuencia esté en 0, se escuche claramente a la otra persona, si es que la otra persona obviamente está transmitiendo con una frecuencia precisa. Ojalá todos los radioaficionados estuviesen transmitiendo a la frecuencia exacta, es una maravilla. Entonces, obviamente, para la gente que trabaja en radio y que le gusta la radio, yo hace mucho tiempo que no hago radioafición, pero tengo algunos equipos de radio ahí que los vamos a echar a andar, ya les comenté que estoy colocando la torre, así que en fin. En algún momento lo vamos a llegar a hacer y ahí seguramente vamos a jugar con los osciladores, y para eso vamos a necesitar una fuente de tiempo precisa, y qué mejor que lo que les estoy mostrando el día de hoy. Muy bien, queridos amigos, ya han pasado unos minutos, 10 ceros, todo en 0. El frecuencímetro me sigue marcando 2 y vamos a ver esta señal entonces ahora en el osciloscopio. Acabo de conectar los cables en la parte trasera. Esta línea me trae el pulso, el PPS, el pulso por segundo, y esta otra línea me trae los 10 MHz. Vamos a ver ahora en el osciloscopio. Ahí. Veamos qué nos dice. Lo tengo conectado acá. El PPS, el pulso por segundo, lo tengo conectado
en el canal 1 y en el canal 3 tengo los 10 MHz. Acá se supone que tengo los 10 MHz. Vamos a ver, vamos a sacar contador y vamos a sacar el voltímetro. Bien. Entonces, veamos, vamos viendo. Veamos cómo está configurado el canal 3. Está acoplado en DC, sin filtro de ancho banda, atenuación por 1. Perfecto. Entonces, acá está 10.00 MHz. Ahí podemos estar seguros entonces de que tenemos esa frecuencia exacta. Ese 1.33 voltios RMSAC. Pero quiero ver los valores máximos. Vamos a sacar los measures. All measure on del canal 3, que es el que me interesa, ¿cierto? Y vamos a hacer un stop. Bien, voltio RMS 1.337, que es lo mismo que nos estaba marcando, pero con un poco más de resolución. Los voltios peak to peak, ¿dónde están? Acá, voltio peak to peak 3.84. Que no recuerdo bien qué es lo que decía el manual, pero creo que era algo así, más o menos así, ¿no? Esos son los voltios peak to peak. V-top está a 1.75, obviamente el valor máximo. Periodo 100 nanosegundos, la frecuencia 10.000 MHz. Todo perfecto. Y eso es bastante sonoridad, como ustedes pueden verlo. De hecho, lo voy a hacer andar. Ahí está corriendo en este minuto. Si ustedes se fijan, en una onda sonoridal, pero perfecta. Está bastante, sí, impecable. Muy bien, amigos. Entonces ya tenemos claro el tema que la frecuencia de 10 MHz es bastante precisa. Vamos a intentar ver ahora el pulso de un pulso por segundo. Vean. Vamos a dejar el osciloscopio con filtro de ancho banda, ¿cierto? A 20 megas. El acoplamiento en DC, perfecto. La atenuación en por 1, que pues está un poco alta, ahí está, ¿no? Y ¿saben qué voy a hacer acá? Me gustaría hacer una adquisición. Base tiempo, entonces lo vamos a dejar como roll. Perfecto, lo vamos a hacer correr. Ahí está. Están los pulsos, ¿cierto? Pero esto está con mucha escala. Vamos a bajarle un poquito la escala. Ahí está el pulsito. Vamos a bajar un poquito más la escala todavía. Ahí tiene un ruido base que es bastante importante, ¿eh? Ahí está el pulso. Vamos a bajar un poquito el tiempo. Ahí va. Vamos a subir un poquito el tiempo. Vamos a correr el DMM. Ahí están los pulsos. Vamos a bajar un poquito el canal 1 para poderlo ver bien. Vamos a bajar ahí. Ahí vamos a tomar las lecturas. $700 milivoltios RMS, ¿eh? Ok, vamos a detener esto entonces ahora. Perfecto. Y ahora que lo detuvimos, vamos a hacer un poquito de zoom. Y ahora vamos a sacar los cursores para ver los tiempos. Ok, nos vamos a mover con el cursor 1. ¿Para dónde? Ok. ¿Dónde lo vamos a dejar el cursor 1? Vamos a dejarlo al inicio del flanco. Ahí. Y ahora vamos a mover el cursor 2. Que lo tenemos entonces, ¿cierto? Desde ahí mismo. 1 Hz. Maravilloso. 1 Hz preciso. Eso es. Y vimos que la otra señal también está a los 10 MHz. Y si lo vemos acá, 10 MHz pegado, preciso, .0000. Y el Víctor me está indicando un poquito más que hay 20 Hz, que lo vamos a tener que ajustar. Queridos amigos, no los quiero aburrir más con esta lata, con este capítulo sobre el GPS DSO. Espero haberles clarificado a quienes no lo tenían muy claro el tema. Y espero no haber enredado a los que lo tenían claro. Un gran abrazo, muchas gracias a quienes nos siguen en Instagram, en Facebook, como Nacer Electrónica. Así es que agradecido todos sus comentarios, sus likes y todo ese tipo de cosas. Un gran abrazo a todos, pues, y nos vemos en una próxima oportunidad viendo otro tema de electrónica en general acá, en nuestro canal, en nuestro grupo de los miliamperios. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Soy Brahim Nasser. Chao. Somos Nasser, el electrónica.